Buenas, en este vídeo vamos a hablar de la teoría del conectivismo, que se presenta como un nuevo paradigma dentro de la teoría del conocimiento, pero eso sí, adaptado a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información. De hecho, su autor, George Siemens, lo que intentó es ir más allá de lo que él creía que eran limitaciones de teorías clásicas, como por ejemplo el conductismo, que según él no estaban adaptadas a las TIC y a la nueva sociedad de la información y la comunicación en la que vivimos, ¿no? Él lo que nos decía es que tiene que adaptarse cada teoría a la manera en la que la información en una sociedad es comunicada, es almacenada y en la manera, que es lo que nos interesa a nosotros, en la que es aprendida. Y ya sé lo que estáis pensando, ¿es que la manera en la que aprendemos puede ser distinta a lo largo de la historia? Pues la verdad es que sí, y es algo que vamos a ver con unos sencillos ejemplos. Durante cientos de años, el único medio, o el medio desde luego fundamental para transmitir el conocimiento fue la tradición oral. Hay que pensar que el método oral era el único que existía para almacenar la información y sobre todo para aprender la información. Tenemos el ejemplo de los juglares, ¿no? Los juglares tenían que conocer poemas que tenían una extensión muy grande y tenían que hacerlo de memoria. Ellos los tenían que oír, retenerlos en su cabeza para luego poder decirlos a su público. La mayoría de los juglares pues no sabían leer y la verdad es que hubiera dado igual porque esos poemas no estaban puestos por escrito. Tenían que depender de su capacidad para atender, ¿no?, la atención acústica y su capacidad memorística para poder retener esa información en su cabeza. Hoy nos puede parecer impresionante, sobre todo teniendo en cuenta el repertorio que podían tener estos artistas, pero no es que los juglares fueran unos tipos excepcionales que tuvieran una supermemoria, no es eso, es que su sociedad, su época, fomentaba ese tipo de aprendizaje. Era la habilidad retentiva y la memoria lo único que tenían a su disposición y por lo tanto ellos tenían que adaptarse a eso. Sin embargo, hoy en día parecería un poco raro, ¿no?, que tengamos ese tipo de memoria. Parece bastante claro que en la sociedad de la información no usamos la memoria por lo menos como lo hacían los juglares. Sin embargo, como digo, eso no quiere decir que tengamos menos memoria. Vamos a ver algunos ejemplos que creo que van a ser claros. Hoy en día, por ejemplo, cuando no te acuerdas de quién era el protagonista de una película, pues lo único que tienes que hacer es hacer un clic al IMDb y ahí lo tienes, ¿no? Perfectamente, el director, el año, todo. No tienes por qué aprendértelo. Lo mismo pasa si no recuerdas los detalles de una noticia. Ahí tienes el Google News, ahí buscas un montón de fuentes, pinchas una y te dirá cuál es la que necesitas y qué es lo que querías saber. Y el ejemplo más claro, que yo creo que aquí todas y todos vamos a coincidir, es: ¿os habéis parado a pensar cuántos números de teléfono os sabíais de memoria antes de que existieran los smartphones y sus agendas de contactos? Bueno, pues ahí es donde quiero llegar. No es que nos hayamos vuelto más tontos con el tiempo, no es que tengamos menos memoria, es justo lo contrario. El cerebro humano solo recuerda aquello que necesita, lo demás pues no pone su energía para hacerlo. ¿Vale? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer en esta nueva sociedad, con estas nuevas reglas. Lo que tenemos que hacer es que nuestras herramientas para enseñar coincidan con las herramientas para aprender que tienen nuestros alumnos. Es decir, básicamente no estamos enseñando a juglares, estamos enseñando a internautas y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y aquí es donde volvemos a la idea del conectivismo. El conectivismo lo que nos dice es que el proceso de aprendizaje se lleva a cabo mediante procesos que no están del todo bajo el control de la persona que aprende. Es además importante saber que hay un montón de actores que participan en este proceso y un montón de fuentes y medio que nosotros tenemos que conocer y tenemos que tener en cuenta si queremos maximizar pues nuestra capacidad de enseñanza, ¿no?, dentro de este contexto. Siemens establece una serie de características que definirían la manera correcta en la que tenemos que enseñar y aprender teniendo en cuenta su teoría del conectivismo. Lo primero es que tenemos que conectar las diferentes fuentes de información. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy viendo en mi smartphone una noticia en Twitter, ¿no? Pongo el hashtag para ver de qué habla todo esto, me entero más o menos del tema. Entonces, lo busco en Google y allí tengo una serie de, de medios de comunicación y yo elijo uno que me parece fiable. He conectado los inputs de información que me venían de varios medios para llegar al conocimiento. Otra cosa importante es que tenemos que contrastar opiniones, ¿no? Si alguien te dice que una película es muy buena, pues puede ser cierto, pero imagínate que otra persona te dice que es muy mala. Tienes que contrastar un montón de opiniones para llegar a un conocimiento que te pueda ser útil. Es lo que hay pues detrás de web como TripAdvisor o Kiao, que lo que hacen es pues maximizar las opiniones de un montón de usuarios anónimos y así, bueno, pues poder planear tu viaje o hacer unas compras que puedan ser más satisfactorias.
Lo siguiente que tiene en cuenta esta teoría es que el ser humano no es el único contenedor, por así decirlo, del conocimiento. Cualquiera en su ordenador personal tiene toneladas de conocimiento allí almacenadas, y teniendo en cuenta que todos los ordenadores están conectados a Internet, pues bueno, ¿os acordáis eso de la biblioteca de Alejandría moderna? Pues básicamente esa es la idea. Y por lo tanto, si esto es así, no es importante ya tanto lo que una persona sepa, sino lo que pueda llegar a saber. Es decir, es más importante lo que puedes saber mañana que lo que sepas hoy. Esa filosofía pues es la que también está detrás de cosas como los tutoriales de YouTube o las respuestas que podemos encontrar en los foros. Por ejemplo, hoy en día se te puede romper un puerto USB, tú no tienes ni idea de informática, pero tecleando rápidamente en YouTube, en foros, puedes encontrar la solución a tu problema que no sabías, pero que gracias a los conocimientos de otros has solucionado de manera pues bastante rápida y útil. Así que relacionado con esto está la idea de conexión, ¿no? De conectividad. Para ser una persona bien informada en esta nueva sociedad, lo que hay que estar es bien conectado. No hay que haber leído un montón de libros, que también no es que no importe, pero a veces es más importante para un conocimiento pues actualizado el estar conectado con otras personas. Ahí entran pues las redes sociales, ¿no? Que nos conectan a otras personas, eso está claro, pero si Facebook o Google os parecen frívolos, pues hay que tener en cuenta que una red como LinkedIn, ¿no? Sí que ahí es muy importante y se ve claramente como para acceder a una información de calidad, a una información muy útil y muy importante, lo que importa es cuántas personas nos tengan entre sus contactos y cuántos contactos tengamos nosotros, ¿no? Conexión igual a información útil. Y esto pues también nos lleva a otra idea fundamental, que es la del conocimiento actualizado, ¿no? Aquí tenemos una vieja enciclopedia y aquí vemos cómo le damos a nuestro metafórico F5 y tenemos la Wikipedia, un conocimiento actualizado, ¿no? Ya sé que ponemos este ejemplo mucho, pero es que ahora mismo, en este mismo segundo, hay una persona, por supuesto, en alguna parte del mundo actualizando alguna entrada de la Wikipedia. La actualización es constante, es prácticamente infinita. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Todas esas herramientas lo que nos sirven es para conectar en nuestra cabeza todos los conocimientos, todas las fuentes, todos los inputs que tenemos. No solo es que pase en los aparatos, en las aplicaciones, ellos están conectados, pero no sirve de nada si nosotros en nuestra cabeza no conectamos todo eso. Y para eso lo que hay que hacer es tener unas herramientas adecuadas. Ahí es donde entramos nosotros, los docentes, ¿no? Porque ninguna máquina va a hacer el trabajo por ti, ninguna máquina va a pensar por ti, te va a dar solo las herramientas y los medios para que tú lo hagas, y entonces nosotros, los docentes, tenemos que dar esas habilidades a nuestros alumnos. Tenemos que enseñarles a aprender, es decir, ellos tienen que aprender a aprender en este mundo en el que viven, y para eso pues estas tres habilidades que tenemos aquí. La primera es buscar la información. Lo más seguro es que la información que nuestros alumnos, que nuestras alumnas quieren encontrar esté, de hecho, en Internet. Pero que esté no quiere decir que la encuentren, tienen que saber buscarla. La siguiente habilidad, muy importante, es la de seleccionar la información. Esa información que ya tenemos encontrada, hay que seleccionarla para ver pues cuál nos sirve y cuál no. Ya sabemos que en Internet está pues el conocimiento más veraz y más útil, pero también sabemos que está el más inútil, el menos preciso y auténticas mentiras y disparates. Hay que saber distinguir unas de otras. Y por último, la capacidad de conectar las diferentes fuentes de información. Esto no es que tenga que ver con las nuevas tecnologías, esto es de toda la vida, hay que saber conectar una información con otra, y precisamente sabemos que esto es algo en lo que muchas veces nuestras alumnas, nuestros alumnos flojean, y es algo en lo que tenemos que hacer especial hincapié, porque es la parte fundamental, la última, de esta manera de aprender a aprender en el mundo moderno, que es, pues evidentemente, en el que viven nuestros alumnos y en el que, pues, oye, es el que les ha tocado vivir, pues tienen que tener esas herramientas, ¿no? No tienen que ser juglares, no podemos intentar convertirles en juglares, sino que son internautas y tienen que aprovecharse de ello. Esto va a ser también, pues, una de las piezas metodológicas que vamos a tener en cuenta en nuestro curso, así que ahí os espero aplicando vuestras conexiones.